Si estás haciendo o vas a hacer biología molecular, de seguro en algún punto vas a necesitar diseñar oligonucleótidos, también conocido como iniciadores, como cebadores o primers en inglés. Y es cierto que existen muchísimas herramientas que nos ayudan a hacer el diseño, pero es básico, es indispensable que conozcan los fundamentos de cómo hacer un buen diseño de oligonucleótidos. Así que en este video te voy a explicar cuáles son esos requisitos y esos fundamentos para hacer un buen diseño de primers. Bienvenidos nuevamente, este es un video que me pidieron muchísimo, ya hasta pena me da hacerlo, pero es que hace un año subí este reel a mi Instagram y se hizo viral y me estuvieron pidiendo más información respecto al diseño de oligos y yo sé que me tardé muchísimo, pero lo importante es que aquí estoy y les traigo la información que espero que todavía la estén esperando y les sirva, o seguramente hay también muchísimas otras personas interesadas en aprender sobre estos diseños de oligonucleótidos que les decía es indispensable cuando hacemos biología molecular. Y antes que nada tenemos que definir qué es un primer o un oligonucleótido. Entonces estamos hablando de una secuencia corta de nucleótidos cuya longitud va a variar dependiendo la aplicación. Su aplicación más conocida quizás es la PCR, que todos en algún momento yo creo hemos escuchado hablar de ella, que se hizo muy famosa ahora con la pandemia porque pues era la técnica de diagnóstico por excelencia que se utiliza todavía. Pero también existen además que existen muchísimas variantes de la PCR, también hay muchas otras aplicaciones donde vamos a utilizar oligonucleótidos como la secuenciación, mutagénesis dirigida, clonación, entre muchísimas otras. Y antes de entrar 100% en materia sobre este fundamento del diseño de oligos, me gustaría lanzar una pregunta al aire a ver si alguien tiene por ahí la respuesta. La pregunta es, ¿a qué proceso biológico nos recuerdan los primers? A ver si alguien por ahí le atina o lo sabe. La respuesta es a la replicación del ADN. Y es que durante el proceso de replicación de manera natural, de manera biológica en nuestras células o en el de los organismos vivos, se requieren que se sinteticen estos iniciadores, en este caso de ARN, para replicar la cadena antisentido mediante los fragmentos de Okazaki. Bueno, ahora sí. Cuando nosotros diseñamos estos oligos, que lo hacemos de manera in silico en la computadora, después los mandamos sintetizar a una compañía especializada para ello y nosotros lo que hacemos es brindarle la secuencia específica que queremos que nos sinteticen. Y aquí viene el meollo del asunto. ¿Cómo hacemos un buen diseño de primers que estemos seguros que nos vaya a funcionar? Obviamente, pues no vamos a tener siempre un 100% de seguridad, pero sí lo más seguros posibles. ¿Qué parámetros vamos a utilizar que tenemos que tomar en cuenta para ir más a lo seguro? Entonces vamos a explicar algunos de estos parámetros, ¿no? Tenemos que considerar primeramente su especificidad, ¿ok? Tenemos que estar seguros que los primers que nosotros estemos diseñando se unan de manera específica al fragmento que queremos amplificar. Y aquí les voy a dar un tip. Si van a diseñar oligonucleótidos para un gen en particular que pertenece a una familia de genes muy conservadas, pues estos genes van a tener dentro de su secuencias muy conservadas que se conocen como dominios o motivos. Entonces, estas secuencias van a ser prácticamente iguales dentro de toda la familia de genes. Entonces, imagínense que dentro de esa familia tenemos 20 genes en el organismo que a ustedes les interesa. Y si por X o por Y se nos olvida revisar cuáles son esos dominios y hacemos ahí el diseño de los primers, el primer que nosotros estamos diseñando no es específico para un gen, sino que va a pegar en esos genes, en esos 20 genes de la familia a la que pertenece nuestro gen de interés. Entonces, un tip que yo les doy es que hagan un análisis de toda la secuencia, que localicen dónde están esos dominios funcionales para que fuera de esas secuencias hagan su diseño. De esta manera vamos a obtener oligonucleótidos específicos para un gen en particular con el que ustedes estén trabajando. Otra cosa que tenemos que considerar es el tamaño.
Y aquí hay varios detallitos que tenemos que checar. Los primers para un PCR de punto final o un PCR para tiempo real normalmente andan entre los 18 y los 25, 26 pares de bases. Algo importante es que el tamaño debe ser similar entre el forward y el reverso. Lo que se sugiere es que no tengan una diferencia más de 3 pares de bases. Es decir, si tu primer forward mide 20 pares de bases, que tu reverso no mida 24, ¿no? Que trates de que mida 20, 21, 22, ¿no? Que sean tamaños muy, muy similares. Número 3. Su contenido de guaninas, citosinas. ¿Por qué es importante? Nosotros recordemos que el ADN pues tiene 4 letras, A, T, G y C, o adenina, timina, guanina y citosina. La adenina, que se une a la timina, forma 2 puentes de hidrógeno. Y la guanina, que se une a la citosina, forma 3 puentes de hidrógeno. Obviamente esta unión requiere mayor energía para poder ser liberado. Entonces, si nosotros tenemos un mayor contenido de Gs y Cs, pues se incrementa la energía que nosotros vamos a requerir para romper ese doble enlace. Entonces, esto no es lo deseable. Normalmente un contenido de guaninas y citosinas del 50% con respecto al contenido de adeninas y timinas es un parámetro o un dato muy bueno que podemos utilizar para el momento de diseñar nuestros oligos. Número 4, la TM. Esta es la temperatura en la cual la doble hélice del DNA se va a poder desnaturalizar para que los primers se puedan hibridar. Recordemos que estos primers se alinean por complementariedad de bases, pero necesita que exista una cadena sencilla del DNA. Entonces desnaturalizamos y ahora sí se van a alinear nuestros oligonucleótidos. Una cosa que se sugiere es que no haya más de 2 grados de diferencia entre el forward y el reverso. En el caso de PCR en tiempo real, por ejemplo, casi siempre diseñamos los oligos para que su TM sea de 60 grados centígrados. Para PCR de punto final puede variar un poquito más, anda alrededor de los 55 grados. Funcionan bastante bien los primers, pero nos podemos mover un poquito más en el rango. Y va a haber primers que su temperatura de alineamiento va a estar por arriba de los 60 porque a lo mejor son primers muy largos que se requieren para otras aplicaciones, no necesariamente para PCR, ¿no? Número 5 y uno de los más importantes, que no formen estructuras secundarias. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, que no se plieguen entre sí, que formen esta estructura tallo-asa, por ejemplo, porque si una región pequeña dentro del mismo primer es complementaria a otra región del mismo primer, se van a unir. Entonces eso no va a permitir que el primer se hibride a la cadena que queremos que se hibride. Entonces es muy importante que ya que tengamos nuestro diseño de primers, chequemos este dato. Ahora bien, antes de que existieran todos estos software, estas páginas libres que ya existen en internet que nos ayudan a hacer nuestro diseño, pues todo lo hacíamos a pie. A mí me tocó agarrar una secuencia y estar letra por letra, checando, sacando cálculos del contenido de GCs, viendo todos estos parámetros que les digo, ¿no? O la mayoría de ellos. Entonces, hoy les decía, pues ya existen muchísimas herramientas que son libres que podemos utilizar, pero es muy importante que conozcamos estos fundamentos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos alimentar el programa con estos datos, es decir, dame unos primers con una longitud de entre 18 y 24, que tengan una TM de 60 y cualquier otro parámetro de los que les di que se les ocurra, ¿no? Entonces es bien importante conocerlos porque así, les decía al inicio, vamos más a la segura y vamos a ir confiados que nuestros primers van a funcionar. Ahora, ¿cuáles son algunos de los programas disponibles y que se utilizan muchísimo para el diseño de oligonucleótidos? Les traigo 5 que son los que más se utilizan. Tenemos a Primer 3. Esta es una de las herramientas más populares para el diseño de primers. Una de sus características es que permite la selección de primers para PCR y para otros fines y tiene muchas opciones para ajustar las condiciones de diseño. Número 2, Oligo. Este software es ampliamente utilizado para el diseño de primers y sondas. Ofrece análisis detallados de las propiedades de los oligonucleótidos, como la formación de estructuras secundarias y la eficiencia de amplificación. Genius.
Es una plataforma de bioinformática que integra herramientas para el diseño de oligonucleótidos, clonación, secuenciación y análisis de datos genéticos y tiene un entorno gráfico intuitivo, pero este no es gratis. Número 4, SnapGene, también tiene una versión gratis y una de paga. Es más conocido por la visualización y edición de secuencias del ADN, pero también incluye herramientas para el diseño de primers para diferentes aplicaciones. Y número 5, que es el que yo más utilizo, el IDT Oligo Analyzer. Esta es una herramienta en línea proporcionada por IDT para analizar las características de los oligos, como la temperatura de fusión, el contenido de GCs, la formación de dímeros y obviamente también para su análisis. Pues como decíamos ahorita, estos softwares pues nos permiten ajustar estos parámetros que nosotros ya conocemos para tener éxito en nuestros experimentos. Entonces ahora sí, vamos al grano. Les voy a poner un ejemplo de cómo diseño yo mis oligos. Les decía, el que más utilizo es el de IDT. Les voy a mostrar también cómo hago el análisis, ya que tengo el diseño, cómo los analizo para ver que no formen estas estructuras secundarias, que no formen estos dímeros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, manos a la obra. Ok, lo primero que vamos a hacer es buscar la página. Vamos a poner IDT Primer Quest. Esta es la liga, igual por ahí la pueden ver. En esta página en particular necesitan una cuenta de usuario. Yo aquí ya la tenía registrada. Es gratis, entonces sin problema la pueden generar. En esta sección vamos a poner nuestra secuencia de interés. Si se fijan aquí abajo hay diferentes opciones que si le dan clic ahí, en automático te va a hacer un diseño sobre esa secuencia con los parámetros preestablecidos que trae la página. Sin embargo, si ustedes quieren poner los parámetros específicos como los que ya estuvimos viendo, le vamos a dar clic a donde dice mostrar parámetros de diseño personalizado. Aquí se les va a desplegar estas opciones. Todas estas opciones son los primers que nos puede diseñar la página. Para este ejercicio vamos a diseñar primers para tiempo real. Si se fijan, te va a diseñar primer forwards y reverse y además te da una sonda. En este caso no le vamos a mover parámetros a la sonda, solo queremos los oligos, no nos afecta para nada en el diseño. A esta parte de arriba no le vamos a mover, nos vamos a ir aquí a donde dice primer details. Entonces, si se fijan, nos pregunta cuáles son las condiciones para la TM. Aquí yo siempre le pongo el mínimo 58, el óptimo 60 y el máximo 62 para que se muevan ese rango. Después nos pregunta el contenido de GCs, lo vamos a dejar 45, 50 y 55. En mi caso siempre busco que sean de 50, pero recuerden que nos podemos mover entre 40 y 60. Y por último, para el tamaño lo vamos a dejar en 18, 22 y 24. Decíamos que a lo de la sonda no le vamos a mover, entonces nos vamos a ir al tamaño del amplicón. Lo vamos a dejar así como 75 y el máximo le vamos a mover a 180, que nos dé amplicones entre ese rango de pares de bases. Y ahora sí estamos listos, les vamos a pedir al programa que nos genere los oligonucleótidos con estas condiciones y se les va a abrir esta ventana donde les va a dar 5 opciones diferentes donde se consideran estos parámetros que nosotros le dimos y se ajusta lo más posible a ellos. Entonces aquí en las opciones podemos ver los diferentes parámetros y sus resultados. Lo que yo hago primero es irme a la opción donde vea que el contenido de GCs es del 50%. Es sobre el primero que me voy, como este que vemos aquí. Entonces vamos a ver cómo hicieron el diseño. Le vamos a dar a clic y se te va a desplegar ahora esta ventana donde va a aparecer la secuencia que tú pusiste. Te va a dar la secuencia del primer forward y del reverso ya hecho reverso complemento. Además los va a mapear sobre la secuencia a ambos oligos y la sonda, que decíamos que esa no la vamos a considerar para este ejemplo en particular. Ya que tenemos los oligos, ahora tenemos que analizarlos. El hecho de que nos haya arrojado estos ejemplos no significa que estén bien. Aquí podemos hacer un análisis rápido sobre las estructuras secundarias y nos da, por ejemplo, este tipo de salidas en los resultados. Este oligo en particular, por ejemplo, nos dice que puede formar todas estas estructuras secundarias. Sin embargo, las TMs o las temperaturas a las que las puede formar son realmente temperaturas muy bajas que no manejamos en el PCR.
Entonces realmente la probabilidad de que estas estructuras secundarias se formen durante la reacción pues no es tan probable. Ahora vamos a analizar el reverso. ¿Y qué sucede aquí? Si analizamos ahora este otro LIGO, nos vamos a dar cuenta que también hay probabilidades de que forme en este caso solo una estructura secundaria, pero la TM ya es considerablemente alta, de 50 grados centígrados, que se acerca mucho a los parámetros que utilizamos durante la PCR. Entonces, este oligo yo no lo utilizaría. Para hacer un double check, lo que yo hago es irme a esta otra página, OligoCalc, que en lo particular se me hace muy fácil de utilizar y muy didáctica. Lo que vamos a hacer es copiar la secuencia. Primero, pues vamos a utilizar aquí la del forward, ¿no? La pegamos en esta ventana y si le damos calcular, nos va a arrojar los parámetros de cada uno de los primers, el tamaño, el contenido de GCCs, la TM, etcétera, que son los datos que ya conocemos. Lo que a mí me interesa es justo aquí, donde nos dice si forma estructuras secundarias, la complementariedad en el extremo test prima y si se puede alinear entre él mismo. Como vemos aquí, como ya habíamos visto en la otra página, todo está correcto con este oligo forward. Ahora vamos a ver el reverso, a ver si coinciden los resultados de la página de IDT con esta de OligoCalc. Lo copiamos, lo pegamos acá y ahora sí lo analizamos. Y pues resulta que efectivamente esta página también nos dice que puede formar potencialmente estos hairpin o estructuras secundarias. Entonces definitivamente este oligo no nos sirve. Tenemos que checar otra de las opciones que nos haya dado la página de IDT. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Ahora vamos a ver esta otra opción. Copiamos el primer forward, lo pegamos en la página de OligoCalc, lo analizamos y vemos si todo está ok. Hacemos lo mismo con el reverso, lo copiamos, lo pegamos, lo analizamos y checamos que todos los parámetros, todos estos análisis que hace la página también estén bien. Una vez que nosotros ya vemos que nuestros oligos están bien según esta página de OligoCalc, lo que yo hago es mapearlo siempre a mi secuencia. Hago un archivo en Word donde copio la secuencia y sobre estos mapeo los oligos, el forward y el reverso para saber en qué región están alineando. Esto 100% se los recomiendo porque es muy importante tener una bitácora electrónica. Créanme que siempre van a ocupar regresarse a este tipo de datos que nosotros estamos vaciando en este momento. Igual le puedes incluir todas las características que tú consideres necesarias, por ejemplo, la TM, el contenido de GCCs y todo lo que creas que te pueda servir para futuros experimentos. Ahora, si queremos hacer un análisis todavía más fino de nuestros oligos, nos podemos ir a la página de Oligo Analyzer, que es igual de IDT. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a copiar cada una de nuestras secuencias de los primers y la vamos a pegar en el recuadro donde nos pida la secuencia en la página de Oligo Analyzer. Podemos hacer aquí en esta página todos estos análisis que ven hacia su derecha. Podemos dar clic en analizar directamente y después en cada uno de los análisis particulares que nos arroja aquí. Y si se fijan, uno de los parámetros que nos da y que se repite en cada uno de estos resultados es la energía. En este caso, la energía o la delta G, entre más negativo, quiere decir que el enlace es más estable, por lo tanto, entre valores más negativos se requerirá de una mayor energía para romper la estructura secundaria no deseada. Hay un dato que deben de considerar y es que el máximo que podemos permitir es una delta G de menos 9 kilocalorías por mol. Pues este fue el tutorial sobre el diseño de oligos, espero que te haya servido, pero sobre todo que ahora conozcas los fundamentos de hacer un buen diseño y sobre todo también que conozcas por qué es importante cada parámetro. Si tienes dudas, ya sabes, déjame en los comentarios y ahí les voy contestando y nos vemos en la próxima.